Mi nombre es José D'Angelo, tengo el gusto y el placer de estar acá, invitado por mi amigo Fernando Alonso, acá por el doctor Santiago, que dice que nos conocemos hace tiempo, parece que soy un deudor o creedor, no sé. Dentro de este ciclo de charlas, Fernando me pidió que hablara sobre el relato setentista, y la utilización del relato setentista como una herramienta política, lo cual no es novedad, porque no es novedad el uso de la mentira en la historia de la humanidad, pero es sí novedad para mí, que tengo 66 años, el uso de una herramienta de esta naturaleza. O sea, es una mentira de Estado, es una mentira oficial, se ha oficializado, se hace política, se ha convertido en lo que se dice una política de Estado, esto de lo que vamos a hablar. Yo soy muy respetuoso del tema por razones obvias, porque se trata de un periodo complicado, triste de nuestra historia, pero entendemos que es imprescindible dar esta tarea de desmontar el relato, mostrar cuáles son los pilares del relato y cuáles son, por tanto, sus debilidades también. Yo tengo un amigo mío que dice se va a hacer un cartel de neón para colocar encima de su escritorio que diga: nadie sabe nada. Y es verdad, no sabemos nada, ni nos acordamos nada, nos acordamos muy poco. Y yo creo que eso es algo que el kirchnerismo, que vamos a hablar, por supuesto, del kirchnerismo como el promotor principal del relato setentista, entendemos que el kirchnerismo se ha dado cuenta de eso, de que nadie se acuerda de nada, nadie sabe nada, y entonces ha avanzado en ese terreno. Bueno, agradezco especialmente a las autoridades del Centro de Estudio Manuel Belgrano la invitación a este curso. Un poquitito después la apagamos, porque de esto voy a hablar después. Yo siempre dedico esta charla a Hermindo Luna, al soldado Hermindo Luna y a sus 9 compañeros soldados asesinados por montoneros en 1975. La semana que viene se cumple un nuevo aniversario. Y a Jovina Luna, hermana de Hermindo, una gran luchadora, que lamentablemente se la llevó la pandemia, y a Mavi Picón de Viola, la mamá de Cristina Viola, otra gran luchadora que murió también el año pasado. Yo, en realidad, estoy de alguna forma presentando un libro que se llama, especialmente he pensado mucho el título, un título complicado, no es un título fácil, no es un título que aceptan las editoriales, es un título al cual las librerías le huyen, no es un título fácil, lo he pensado mucho y tiene 2 componentes, tiene 3 en realidad. Uno que se llama la estafa. ¿Por qué se llama la estafa? Porque estafa, dice el diccionario de la Real Academia Española, es un delito consistente en provocar un perjuicio patrimonial a alguien mediante engaño y con ánimo de lucro. Eso es una estafa. Es un perjuicio con ánimo de lucro mediante engaño. Eso es una estafa. Y además porque el juez Ariel Lijo, que es el juez federal del juzgado número 4, en donde yo presenté una denuncia en noviembre de 2021 para que investigue estos casos que yo relato en el libro, lo caratuló y así continúa como estafa, ¿no es cierto? Y segundo dice con los desaparecidos. ¿Qué significa esto? Yo no le puse la estafa de los desaparecidos, le puse la estafa con los desaparecidos, porque los desaparecidos es una triste realidad de la Argentina, ¿de verdad?
que tenemos que saber enfrentarla, como hacemos los católicos, los que tenemos fe, enfrentamos las cosas de frente, no le tenemos miedo a la realidad hay que enfrentarla y solucionarla. La desaparición de personas es una cosa que repudiamos, ¿cómo se llama?, con la que no estamos de acuerdo, pero tampoco estamos de acuerdo con que se mienta con los desaparecidos y se robe plata. Por eso lo tercero vinculado al libro es el subtítulo que se llama Mentiras y millones. Esta es la clave para mí del relato. Mentiras y millones. El kirchnerismo ha hecho una maniobra muy audaz en esta tergiversación de la historia reciente de la Argentina, aprovechándose de esto que les decía yo. Nadie se acuerda de nada. Nadie se acuerda de nada. Ya se van a dar cuenta cuando avancemos un poco más. Los argentinos todos, clase dirigente y no, para volver a la República tenemos la irrenunciable tarea de volver a la verdad histórica y abandonar la ficción. Hay que enfrentarse al relato que han hecho, la tergiversación. Para los más jóvenes, me encanta que haya chicos jóvenes ahí, si veo que se están durmiendo los voy a hacer parar para que no se duerman. Hay que desmontar, decía, y denunciar un relato monumental que manipula el pasado a su conveniencia, nos divide, nos enfrenta y malgasta una enorme cantidad de recursos de un Estado que está, lo sabemos todos, absolutamente quebrado. Hay que ser celoso de la verdad del pasado y el Estado siempre tiene obligación de actuar con verdad. Los problemas presentes y las dificultades del futuro son el resultado de los errores del pasado. Entonces, para solucionarlos es imprescindible que sean hechos a través de una comprensión correcta de esos errores. Para ello es, repito, imprescindible volver a la historia, que no es de plastilina. Construir el pasado es como photoshopear la historia hasta que nos devuelva una imagen que nos conviene ahora en el presente. Es utilizar la historia como una herramienta. La photoshopeo, la moldo a mi gusto y la presento, y eso no es así. La historia no es de plastilina. No se puede. Lo que pasó, pasó y es lo que es. Las visiones son subjetivas, los hechos son objetivos. ¿Qué es la memoria si los hechos pasados se pueden acomodar en el presente como uno prefiera? ¿Qué sentido tiene pedir conocer la verdad si se propone construir en el presente un relato del pasado donde los hechos han sido manipulados? Eso es absurdo. Más aún, ¿se puede hablar de justicia? ¿Se puede hablar de justicia si no hay verdad? ¿Si no se conocen los hechos? Solamente se hace justicia cuando hay un hecho cierto. Lo peor es manipular los hechos para hacer pasar por verdad una falsedad. Y si nadie puede decir lo que realmente es, lo que realmente pasó, ¿puede haber justicia realmente? Es imprescindible que entendamos que se está utilizando una versión sesgada, un relato de la historia reciente de los argentinos. Claro, para los que peinamos canas, Mario, es así, o sea, nosotros ya lo sabe. ¿Cuántos años? 84. Pero un aplauso para él porque está tremendo. Tremendo. Bueno, robar plata es malo, robar la verdad de la historia es peor. Y peor todavía si se roba la verdad de la historia. Peor todavía si se roba la verdad, perdón. Peor todavía si se roba la verdad de la historia para robar plata, porque se roba dos veces y la estafa es doble. El desafío para entender los 70, para ayudar a superarlos, es volver a la realidad de los hechos y apartarse de la ficción. Decir la verdad aunque duela. Y no es un hecho del pasado, ustedes se dan cuenta que es un hecho que tiene una relevancia, una actualidad absoluta. Los 70, aunque parezcan mentira, no es un hecho del pasado. ¿Cómo se llama la facción política más activa de la coalición gobernante?
la cámpora, o sea, nos remite inmediatamente a los 70. El gobierno está lleno de funcionarios cuyo único mérito es haber sido parientes de militantes o actores de los 70, y así permanentemente, ¿no es cierto? Su discurso es un discurso que está estrictamente vinculado a los 70, ya lo vamos a explicar brevemente. Esta es una investigación que pretende mostrar cómo se construyó memoria, cómo se la usó para acumular poder y millones, y cuáles serían las claves para desarmar el relato setentista y reemplazarlo por la historia de los argentinos. El historiador español Santos Juliá, autor del libro Elogio de Historia en tiempos de memoria, dice que cuando la política se mete con el pasado, hay que prestar mucha atención porque pretende manipular el presente y condicionar el futuro. En la Argentina vivimos un proceso extremo de apropiación del pasado por parte de élites políticas y culturales que se materializan en el reemplazo de la historia a secas. Creí haber apagado el bicho pero... que se materializa en el reemplazo de la historia secas por una historia oficial, convertida en un credo estatal, con la abierta intromisión del Estado y la amenaza de reglamentar por medio de normas la interpretación de aquel pasado, lo que en algunas jurisdicciones ya ha sucedido, como es el caso de la provincia de Buenos Aires, en donde ustedes saben que se obliga a los funcionarios a mencionar la cifra de 30.000 en los documentos públicos, ¿no es cierto? Esto tiene como resultado una versión única e inobjetable de la historia. Me voy a sentar, ¿sí? Un segundito. Una versión única e inobjetable de la historia hecha desde el presente y con un interés actual, sin considerar los acontecimientos y procesos históricos en el contexto en que se produjeron, produciendo la beatificación acrítica del pasado. Todo esto con el imprescindible, necesario concurso de un aparato mediático, educativo y cultural, estatal y privado, con ayuda estatal, alineado, transmitiendo sistemática e incansablemente a la opinión pública una perspectiva simplista y muchas veces falsa de la historia. La sociedad vive así, la sociedad argentina, bajo la presión de grupos de memoria, aliados de aquellas élites de las que reciben múltiples beneficios y decididos ambos a hacer prevalecer su visión moldeada de los acontecimientos históricos para incidir en el presente y en el futuro. Esta memoria colectiva que se menea no es otra cosa que una construcción política, una narración esquemática y simplista, con no pocos componentes mitológicos, un discurso elaborado por élites. La Argentina pareciera ser una sociedad con un grado de amnesia consentida, temerosa de enfrentarse con su pasado doloroso y eludiendo el intentar resolverlo con sabiduría. Y digámoslo, pasado que no se resuelve, vuelve. Pasado que no se supera, no se espera. Los años 70 y su carga simbólica, lo que los años 70 plantearon en aquellos años a los argentinos, aquellas heridas que sangran, la justicia que se reclama, todo esto no está resuelto. No está resuelto. Y vive aún porque no lo han dejado correr en paz. Amén de los hasta ahora fallidos intentos de la política por lograrlo, las versiones ultras, predominantes por periodos, le han quitado la posibilidad de que pase y, evitando contar la historia bien contada y con todo, han cristalizado posiciones irreductibles. La batalla de las narrativas continúa y una de las partes involucradas es el Estado. Esta circunstancia no permite suturar con los hilos de la alta política y la verdad sin reservas los graves desencuentros del pasado, dejando crecer la posibilidad de que se repitan hoy de alguna lamentable forma. Viejas cenizas traen nuevos fuegos. Yo no les tengo que explicar a ustedes,
acerca de la actualidad de estos temas que yo estoy mencionando, porque hemos escuchado en estos días a Juan Grabois, hijo de un dirigente setentista, hablar de sangre en las calles. Hemos escuchado a Mario Firmenich desde Barcelona hablar de que si no hay un nuevo contrato social, Argentina está cerca de una guerra civil. Hemos leído a Roberto Perdía, asesor de los mapuches, asesor de toma de tierras, etcétera, segundo en la jerarquía de los montoneros, anunciar también que si no se cambia, si no se rompe este sistema, no hay gobierno popular. Hemos escuchado al senador José Mayans anunciando que si no se para el juicio de vialidad no va a haber paz social. O sea que la violencia, lamentablemente, para aquellos que la vivimos, la violencia está lamentablemente rondando la Argentina nuevamente. Hay varias voces que coinciden con lo que aquí expresamos respecto de la manipulación de la memoria. Yo voy a leer solamente una de ellas. Voy a pasar de largo a Graciela Fernández Meijide, que ha escrito un libro muy interesante que se llama No héroes, eran humanos, y el subtítulo es Crítica de la violencia política de los 70. Ustedes saben que Graciela Fernández Meijide tiene un hijo desaparecido, ¿no es cierto? Pablo. Después, una militante de izquierda que se llama Claudia Gilb, que estuvo exiliada, escribió dos libros vinculados con el tema. Uno se llama Usos del pasado y otro ¿Por qué no pasan los 70? Pero el que me interesa traer a la consideración de ustedes es Martín Caparrós. Martín Caparrós es un escritor y ensayista que fue militante de Montoneros y que es un tipo que tiene lucidez y valentía y honestidad intelectual para decir cosas como esta. Dice: esa memoria que se pretende monumental, inconmovible, el gran relato argentino de las últimas décadas, tuvo fases bien distintas, pero todas con un elemento común. Fueron escritas por los derrotados, dice Caparrós. Y nos otorga la clave que para él, en su visión marxista de la historia, lo explica. Dice: los ricos argentinos que conservaron su poder gracias a la intervención militar, tuvieron que aceptar que esa intervención, cuyos modos no podían defender, fuera demonizada. Y así la forma del relato y la memoria no quedó en manos de los que ganaron, sino de los que perdimos. Y sintetiza Caparrós estas etapas de la memoria, las resumí yo. Una dice que va desde 1977 hasta 1995. El militante como víctima. Las madres de Plaza de Mayo recorrían despachos y vicarías pidiendo por sus hijos. Y lo último que podían hacer era reconocer la militancia de estos jóvenes. Así que los presentaban como ingenuos que cayeron víctimas de la maldad extrema de un aluvión de perros sanguinarios, ¿sí? Esta forma pasó a su vez a los organismos de derechos humanos y cristalizó en el nunca más. En ese relato todo el acento estaba puesto en la maldad incomprensible de los malos. Así que la primera etapa, el militante como víctima, como pura víctima. No se habla de la militancia de los que fueron víctimas del Estado, ¿no es cierto? La segunda etapa, dice Caparrós, va desde 1996 hasta el año 2003. Es coincidente con Fukuyama, ¿se acuerdan? El fin de la historia, la democracia liberal para todo el mundo, se acabó. Nunca toda la izquierda argentina nunca pensaba que iban años más tarde a alcanzar el poder o pedazos del poder, y entonces empezaron a escribir, y lo describe Caparrós así: el militante como militante. Se empezó a decir que la mayoría de las víctimas lo fueron porque habían elegido pelear por una forma de sociedad
radicalmente distinta. Quedó pendiente una discusión, dice Caparrós, más seria sobre los proyectos y prácticas de los militantes revolucionarios, sus aciertos y sus errores. Pero dice, primero, el militante solamente como víctima. Después, contemos qué hacían y por qué luchaban. Por eso escribe junto con Eduardo Anguita, militante del ERP, él era militante de Montoneros, escriben unos 3 tomos del libro La Voluntad, que se llama Historia de la Guerra Revolucionaria en la Argentina. Aceptan la condición de revolucionarios que planteaban la lucha armada para alcanzar el poder, sin ocultar nada. Y junto con Caparrós hay un montón de autores que en este periodo, acuerden que este periodo termina en 2003, cuando llegan los Kirchner, o sea, nadie imaginaba que los Kirchner cuando llegaban iban a tomar el relato setentista y lo iban a colocar como bandera. Así que, perdidos por perdidos, contemos qué hacían nuestros compañeros militantes, para que no los vuelvan a desaparecer, porque si no parecían que eran unos, ahora lo va a contar en la tercera etapa, porque ahí cuenta el fraude de los Kirchner. Dice la tercera etapa Caparrós, 2004-2010, el militante como héroe indefinido. Los Kirchner en el gobierno empezaron a reivindicar a los militantes setentistas como su referencia histórica, su precedente heroico. Para eso tuvieron que falsear esas historias. Como no tenían ninguna intención de retomar las convicciones socialistas que los habían llevado a la muerte, los transformaron en unos raros activistas socialdemócratas. ¿Sí? Así que los militantes del ERP de Montoneros eran unos raros militantes socialdemócratas. Reivindicaron su militancia, pero la vaciaron de contenido, dice Caparrós. Me parece muy lúcido. Y después dice, la última etapa, la que está vigente hoy, es una etapa en donde se utiliza a la memoria como una herramienta para perseguir opositores. Ustedes vieron que es Macri basura, vos sos la dictadura. Iglesia basura, vos sos la dictadura. O sea, vos sos un colaborador de la dictadura. Este colaboró con la dictadura por aquí, la dictadura por allá. Entonces, los ricos, como explica Caparrós, le regalaron primero a los familiares de las víctimas y después a los organismos de derechos humanos, le regalaron el relato, le regalaron el enorme capital simbólico de los derechos humanos. Ha habido un contrato de cesión. Tomen, hagan ustedes lo que quieran con esto, no nos interesa esto dejémoslo ahí. Esto es lo que explica Caparrós. Entonces, desde hace muchos años y para construir poder, en nombre del Estado y en cesión con exclusividad de usufructo, se otorgó a los sobrevivientes y simpatizantes de aquella izquierda revolucionaria derrotada en los 70, el poderoso instrumento de la memoria y los derechos humanos, en un abrazo de oso a los organismos de derechos humanos. Este contrato de cesión está recontravencido y la memoria tiene que dejar paso a la historia. Acá hay un pequeño fenómeno político, por lo menos es mi opinión, lo dejo para consideración, si después hay preguntas para hacer, que es que este tema de haberle dejado a la izquierda revolucionaria derrotada en los 70, para los que somos más grandes eso queda clarísimo, o sea, nos queda claro que los que nos cuentan qué son los derechos humanos y los que administran la historia reciente son los herederos y simpatizantes de la izquierda revolucionaria derrotada en los 70. Y esa izquierda revolucionaria no fue derrotada por la capacidad del general Pirulo o del brujo López Rega. Fue derrotada porque el pueblo argentino le dio la espalda. Fue derrotada porque el pueblo argentino pidió que la derrotaran. Clarísimamente. Hace poco tiempo tuvo mucha difusión una entrevista a Fernando Vaca Narvaja, el segundo de Montoneros, en donde dice una cosa absurda de que dice que los militares
se fueron en el 83 por la contraofensiva montonera en el 79 y en el 80. No porque habían hecho un montón de macanas desde el punto de vista económico, político, la guerra de Malvinas, etcétera, sino por la contraofensiva montonera, lo cual es un barbarismo histórico. Entonces, la memoria debe dejar paso a la historia. Esta historia nos dice inequívocamente que los grupos guerrilleros de los años 70 usaron la violencia política para alcanzar el poder y lo hicieron atacando a gobiernos constitucionales. Chicos, cuando les dicen que los grupos guerrilleros eran jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, les están mintiendo, porque lucharon contra gobiernos constitucionales. Los momentos de mayor cantidad de atentados, de mayor cantidad de militantes de las organizaciones de izquierda fue en el año 75, donde gobernaba el peronismo. ¿Sí? ¿Es así, Mario? Sí. Es exactamente eso. Muy bien. Entonces, la historia nos dice que los grupos guerrilleros usaron la violencia política para alcanzar el poder y lo hicieron enfrentando gobiernos constitucionales. Y que los gravísimos errores y horrores cometidos tanto por el peronismo como por el gobierno militar para combatirlos, vamos a decirlo así, los gravísimos errores y horrores cometidos tanto por el gobierno peronista como por el gobierno militar para combatirlos, no borra los delitos que los guerrilleros cometieron. No hacen desaparecer esos errores u horrores los delitos que en nombre de la revolución socialista los grupos sediciosos perpetraron. Solo podrán argumentar que están prescriptos. Solo podrán argumentar que están prescriptos, no que no los cometieron. Yo cuento siempre este caso que por lo menos a mí me resulta práctico para explicarlo. Lamentablemente hace unos 15 años, 18 años más o menos, en el Canal 2 en América, un grupo de exalumnos de un colegio del Gran Buenos Aires, de la zona norte, escrachó a un profesor de arte que cuando eran chicos ellos los habían violado. Habían pasado muchos años, tomaron valentía, conversaron entre ellos y decidieron escracharlo. Era un pintor, ese profesor de arte, relativamente famoso, y le hicieron una cámara oculta, el tipo reconoció todo y eso fue pasado por Canal 2 en el programa Código Penal de Rolando Graña en aquellos años. El violador se llamaba Peter Malenchini, y lo había hecho, estos delitos, estos crímenes, durante muchos años con muchos alumnos, lamentablemente. Pero bueno, se expuso a la opinión pública. Y por supuesto que no pudo hacer ninguna muestra más en ningún lado, lo iban a escrachar con carteles de violador, se tuvo que mudar, cambiar el nombre, finalmente falleció, perdió su vida social, ¿no es cierto? Tuvo una enorme condena social, Peter Malenchini. Pero ¿qué pasó en ese tiempo con Peter Malenchini? ¿Fue acusado de algo? ¿Fue juzgado? ¿Fue encarcelado? No. Pese a los terribles crímenes cometidos contra chicos inocentes, no fue juzgado. ¿Por qué? Porque el Código Penal hablaba de la prescripción de esos delitos. Ahora, a nadie se le podía haber ocurrido darle a Peter Malenchini para que conduzca un programa de televisión dirigido a los chicos, ni nombrarlo ministro de Educación, ¿verdad? Ni darle la dirección de una escuela primaria. Muy bien. Con los guerrilleros de los 70 pasa lo mismo. Son los Peter Malenchini de ahora. Está bien, supongamos que sus crímenes han prescrito,
pero no les podemos regalar que nos expliquen, no les podemos entregar que nos expliquen qué son los derechos humanos. No le podemos decir que nos expliquen qué pasó en la historia argentina recientemente. Es necesario la condena social sobre los guerrilleros en el caso de que no puedan ser juzgados porque sus crímenes están prescriptos. Esos crímenes, entre otros, son asociación ilícita, falsificación de documento público, abandono de personas, violación de domicilio, resistencia a la autoridad, abuso de armas, hurto y robos calificados, amenazas, homicidios, homicidios calificados, privación ilegal de la libertad coactiva, tortura, muchas veces seguida de muerte, secuestro torsivo, daños, lesiones leves, graves y gravísimas, sedición, instigación al suicidio, y podríamos seguir, y tenemos la mitad del Código Penal incluido entre los crímenes que pueden decir que están prescriptos. Lo que no pueden decir es que no los cometieron. No lo pueden decir porque quienes nos dedicamos a investigar la época no tenemos más que acudir a las publicaciones que ellos mismos hacen. Es así de sencillo. ¿Sí? Ya lo vamos a ver rápidamente. Esta construcción política y cultural levantada en el terreno inundable de la memoria moldeada, el relato, ha otorgado también una supuesta superioridad moral a esos sectores, que se ha traducido en todos estos años en la ocupación de espacios de la administración pública inexpugnables. Poder político, acceso irrestricto al sistema educativo público y a los medios de comunicación estatales y afines, y multimillonarios recursos. Se les ha entregado todo eso. Yo estaba por empezar a comentar un fenómeno sobre el cual podemos hablar unos minutos después, que es un fenómeno para mí político, que significó que este tema es uno de los temas, de los 5 o 6 temas más relevantes que en donde falló Juntos por el Cambio. O sea, los votantes de Juntos por el Cambio esperaban que Juntos por el Cambio, cuando se hizo cargo del poder, estos temas vinculados a los 70 y otros temas los trataran, y lo que hizo Juntos por el Cambio es serruchar la rama donde estaban parados sus votantes y que se cayeran. Por eso, cuando empieza a haber una fuga por derecha de votantes de Juntos por el Cambio, empieza a aparecer, por ahí me equivoco en la enumeración, pero empieza a aparecer Juan José Gómez Centurión, después empieza a aparecer, no quiero equivocarme en la cronología, pero Espert, después aparece López Murphy, después aparece Milei, que la lleva a Victoria Villarruel como candidata segunda. Victoria Villarruel está allí por estos temas, ¿verdad? Por representar la verdad completa de los 70. Entonces, cuando empieza a haber una fuga por derecha, Juntos por el Cambio se empieza a preocupar y nacen los halcones, que empiezan a hablar de estos temas. Porque yo que estoy en el tema, todo el tiempo estoy interactuando con halcones, con legisladores nacionales, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, etcétera, interesados en estos temas. Sin ir más lejos, me acaban de mandar hoy, recién cuando venía para acá, un proyecto de resolución de una serie de diputados de Juntos por el Cambio, en donde le exigen al ministro Tayana, ministro de Defensa, que reglamente el DNU de Macri de el último día de gestión de Macri. Fíjense, Macri, arrancó diciendo: conmigo sacaba el curro de los derechos humanos, no hizo nada en los 4 años, y el último día antes de irse, el 9 de diciembre, no me acuerdo cuándo fue la fecha de cambio, el 9 de diciembre, ¿no? Firmó un DNU en donde disponía el pago de una indemnización a los soldados, a los familiares de los soldados fallecidos en la defensa del cuartel de Formosa, el 5 de octubre de 1975, de Hermindo Luna y sus compañeros. O sea,
Y ahora, junto con el cambio, saca un proyecto de resolución diciéndole a Tayana, che, Tayana, hace 4 años, hace 3 años que ustedes tienen que reglamentar este decreto porque si no, no se le puede pagar a los familiares. Quedan 3 madres vivas de los 10 soldados que murieron. Se acaba de morir Catalina Sosa, una mujer de 80 y tantos años, sin que le hayan pagado. Un DNU que no es tratado por las cámaras ya está convertido en ley, o sea, está incumpliendo la ley el gobierno kirchnerista, pero para peor, es el gobierno que le pagó a los atacantes del cuartel. O sea, ¿entienden? Un cuartel, que es una instalación del Estado, durante un gobierno democrático, gobierno constitucional de Isabel Perón, fue asaltado por una banda sediciosa. Matan 10 soldados y el gobierno kirchnerista le paga indemnización a los atacantes del cuartel, a los familiares de los atacantes muertos en el cuartel, y no le paga a los defensores muertos en el cuartel. De loco. Bueno, me acaban de mandar esa resolución. O sea que estos temas se resuelven en 2 ámbitos. Primero, en la opinión pública. Cuando yo hice la denuncia esta en 2019, en noviembre de 2019, no se movió la denuncia, fue el hijo. El fiscal Delgado, Federico Delgado, la quiso desestimar, no se movió. Pero en el año 2021 se empezó a mover, empezó a tomar decisiones el juez, y yo le pregunté a mi abogado, ¿por qué es? Y José, porque los jueces no ven las causas, ven la televisión. Apenas empecé yo a aparecer en la televisión, se empezó a mover la causa, ¿sí? Muy bien. Vamos a mostrar un poquito esto. Ahora sí, apagamos la luz acá. ¿Cuál será, no? ¿Está bien ahí? ¿Se alcanza a ver? Sí. ¿Y cómo se supone que yo paso esto? ¿Victoria? ¿Ahí? ¿Qué botón aprieto? Sí. ¿Y entonces? ¿Ahí? Pero no pasa nada. Bueno, entonces... Bueno, muy bien. No tengo... No, dame un poquito de luz. No tengo... Acá ya está. Con esto ya está, porque con esto ya paso la flecha. Yo ya ubiqué, gracias. Listo, ya ubiqué cuál es la... Vamos a hablar de los informes oficiales de víctimas. Vamos a hablar de los informes oficiales de víctimas de la represión ilegal del Estado. Una luz podemos prender, ¿eh? Fernando. Fíjate si hay una luz por ahí. Bueno, vamos a hablar brevemente sobre qué son los informes oficiales de víctimas de la represión ilegal del Estado. Son informes del Estado, ¿eh? Segundo, vamos a hablar sobre las leyes reparatorias, las leyes que ordenan pagar una indemnización a los familiares de las víctimas de la represión ilegal del Estado. Vamos a mostrar apenas unas cosas de la causa judicial iniciada, vamos a analizar algunos casos y vamos a hacer algunas reflexiones para recordar. Vamos al... Informes oficiales. Los informes oficiales es el Estado es el único ente que tiene la capacidad, la continuidad histórica, los recursos, la territorialidad necesaria para poder receptar las denuncias sobre desaparición de personas. Para eso se creó en el año 1983 la CONADE, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. La desaparición de personas fue la palabra clave para este tema, para el relato, la palabra clave. Por eso esto teóricamente era solamente la desaparición de personas. Investigaba solamente la desaparición de personas. Entonces,
es este otro, sí. Esto que ustedes ven acá es la primera página del listado que al año de iniciarse la CONADEP entrega la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Sábato, por Ernesto Sábato, le entrega al presidente Alfonsín. Vieron que se está estrenando una película que se llama 1985, ¿no? Sí. Esa se refiere al juicio a la Junta. Bueno, simultáneamente se entregaba a fines del 84, después de un año de receptar denuncias en todo el país, se entregaba este informe que enlista 8.961 casos de desaparición de personas. ¿Sí? Esto pasa en el 84. Si ustedes alcanzaran a ver, se darían cuenta que el primer nombre que figura, y lo único que figura, es Pato. El segundo es Patricia. Tiene un montón de inconsistencia, pero bueno, era entendible. Hacía un año que los militares habían dejado el poder, existía miedo en la sociedad, no había tantos medios de comunicación, etcétera, etcétera. Durante un año se receptaron denuncias y se juntaron 8.961 denuncias. La siguiente, por favor. Pasan los años, pero ¿qué pasó? Cuando Sábato le entrega el informe a Alfonsín, el informe de la CONADEP, todas esas carpetas, supónganse carpetas, cada denuncia es una carpeta. Todas esas carpetas, la CONADEP se disuelve, cumplió su objetivo, se disuelve. Todas esas carpetas pasan a una dependencia que en ese momento se llamó Subsecretaría de Derechos Humanos y dependía del Ministerio del Interior. Y nunca se interrumpió la posibilidad de denunciar la desaparición de personas. Hasta el día de hoy uno puede acercarse y decir, me acuerdo que tenía un tío que se llamaba Pepe, bla, 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 y le toman la denuncia. Nunca se interrumpió. O sea que siempre se pudo alimentar con denuncias estos legajos, ¿no es cierto? Este lugar con los legajos. En el año 2006, el kirchnerismo sorprende a la opinión pública porque la Secretaría, ahora Secretaría de Derechos Humanos, y no dependiente del Ministerio del Interior, sino del Ministerio de Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos presenta un nuevo informe y dice, hemos revisado, corregido, ampliado y actualizado el informe del 84. No es que lo suma, sino que lo reemplaza. Hemos agarrado el informe del 84 y hemos hecho esas 4 acciones que acabo de describir. Y fíjense qué curioso que las víctimas son menos que 20 y tantos años antes. Tiene otra particularidad, que es que en aquel primer informe eran solamente desaparecidos. En este se le suman los muertos. ¿Cuál es la diferencia? Clarísima. Desaparecido, nunca apareció el cuerpo de la víctima. Muerto, sí apareció el cuerpo. En ambos casos es responsable el Estado. Entonces el kirchnerismo nos dice en el año 2006, con Eduardo Luis Dualde como secretario de Derechos Humanos, que las víctimas totales son 8.368. ¿En qué periodo de tiempo? Porque esto es muy importante. ¿Estos que son víctimas del gobierno militar? No. Son víctimas de un periodo que abarca desde el año 67 hasta el año 83, en donde hay gobierno militar y gobierno civil, ¿verdad? O sea que abarca todos los años, ese periodo considerado, abarca todos los años del peronismo en el poder, con Cámpora, Lastiri, Perón y luego Isabel Perón, ¿no es cierto? Y fíjense que los desaparecidos bajan de los 8.961 del informe primero, bajan a 7.089. Ustedes saben que yo traje también acá el otro libro mío, el primero, que se llama, que está ahí abajo del coso, que se llama Mentirás tus muertos. Mentirás tus muertos tiene un primer capítulo que se llama Los aparecidos. ¿Por qué? ¿Qué hice? Agarré el listado del 84, agarré el listado del 2006 y le pasé lista. ¿Saben qué? Al listado del 84 le sobraban 2.561 nombres. O sea,
el listado del 2006 tiene 2.561 nombres menos que estaban en el 84 y que no están más. O sea, yo los llamo los aparecidos. Y cuento varias historias de personas que estaban como desaparecidas en el informe del 84 y que en el 2006 no estaban más. Como por ejemplo Carmen Argibay. Carmen Argibay figuró como desaparecida en 1984, estaba en la lista, pero en el año 2006 no estaba más en el nuevo listado. ¿Por qué? Porque estaba viva y era miembro de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo Esteban Justo Riggi, que estaba como desaparecido en el 84, no estaba en el 2006 porque estaba vivo y era el Procurador General de la Nación. Y así un montón de historias, de conocidos y de desconocidos. 2.541 nombres, que están al final del libro el listado completo de esas 2.541. ¿Qué nos está diciendo el kirchnerismo acá? Nos está diciendo que el 30% del informe del 84 era falso. Pero ¿cómo puede ser que ahora hay 7.000? Bueno, lo que pasa es que bajan nombres y suben nombres, ¿ok? Entonces finalmente los números son 7.089 desaparecidos y 1.279 muertos. Acá yo he elegido esta página para que vean cómo se los presenta ahora, y he elegido esta porque tiene un caso que se llama Garavaglia, del que vamos a hablar rápidamente. Dale, por favor. En el año 2015, estamos hablando del 2006 en el anterior, en el año 2015, un mes antes de irse del poder, Cristina Kirchner presenta un tercer informe, un nuevo informe que se llama RUPTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado. Y fíjense qué curioso que vuelven a bajar la cantidad de desaparecidos. El periodo sigue siendo el mismo, 16 años, en el cual hay gobiernos militares y gobiernos civiles. Y los desaparecidos en total pasan a ser 7.018, el anterior era 7.089 o 98. Y los muertos ascienden a 1.613. Ese ha sido el objeto de mi estudio. Estos informes oficiales ha sido el objeto de mi estudio. He dicho, bueno, a ver, ¿por qué están incorporadas estas personas acá? ¿Están bien incorporadas o están mal incorporadas? ¿Y cuál ha sido el anteojo que he utilizado? Publicaciones de izquierda. Mi anteojo para mirar todo esto son publicaciones de izquierda. Yo no leo al general Pirulo o mi lente para mirar estos informes oficiales son todas publicaciones de izquierda. El siguiente, por favor. Parque de la memoria. El Parque de la memoria no tiene que ver con lo que mostrábamos antes. Si bien la cantidad de placas que hay en el Parque de la Memoria son 8.857. Perdón, volvé al anterior, si podés. No. Al otro lado, no. ¿Qué está haciendo por acá? No. Ahí. El siguiente. 8.961, 8.368. Ven, el informe de 2006 tiene 8.368. El siguiente, 8.631. Y ahora sí, al Parque de la Memoria, 8.857. Todo ronda alrededor de los menos de 9.000 personas. Menos de 9.000 personas en 16 años considerados. El Parque de la Memoria es un lugar que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y dice la placa de ingreso al parque, dice: la nómina de este monumento comprende a las víctimas del terrorismo de Estado, detenidos, desaparecidos y asesinados, y a los que murieron combatiendo por los mismos ideales de justicia y equidad, dice el Parque de la Memoria, que depende del señor Horacio Rodríguez Larreta. Este es un lugar de homenaje. Los otros informes son informes oficiales que sí tienen que ver con el tema de la plata, con el tema de las indemnizaciones que vamos a ver ahora. El siguiente, por favor. Las leyes reparatorias. Yo decía en la charla inicial que la política había hecho algunas acciones intentando dar vuelta a la página y pasar para adelante esta cuestión. No puede ser que los argentinos, ha habido otras sociedades que han tenido procesos
muchísimo más graves que el nuestro, sociedades que han vivido conflictos internos muchísimo más graves que el nuestro y han sabido salir de ellos a través de la actuación de dirigencias sabias y prudentes, y no ha sido el caso argentino. Porque si es por la magnitud de muertos, ustedes se están dando cuenta que la cantidad de muertos de un bando, por llamarlo de una forma, son casi 9.000, y la cantidad de muertos del otro bando son 1.100 aproximadamente. Estamos hablando de 10.000 muertos en 16 años de duración. Eso se llama conflicto de bajísima intensidad. Ha habido países que han tenido conflictos infinitamente más graves y han sabido salir de ese conflicto. Nosotros estamos hace 40 años dando vuelta alrededor de este conflicto. Entonces, en el año 89, en el gobierno de Menem intenta hacer varias cosas, entre ellas las leyes reparatorias. Primero dicta los indultos, indulta a los comandantes, a los guerrilleros, indulta a todo el mundo, y después dicta las leyes reparatorias que ordenan pagar una indemnización a las víctimas del Estado, Las leyes más importantes son dos. La siguiente, por favor. Las leyes más importantes son dos. La primera de todos es la ley 24043, beneficios a detenidos. Aquellos que hayan estado, que prueben haber estado detenidos, es sumamente laxa la ley. Entonces, después, más adelante, se suman a los exiliados, Pero hasta ahora se han pagado 14.400 de estas indemnizaciones por un monto actualizado de 175.500 millones de pesos. Después les voy a contar algunos casos de estas indemnizaciones. Dice, aquel que pruebe que estuvo detenido y más adelante se suma exiliado, acá están los exiliados también, acá el cobro de exiliados, la suma que se ha pagado es esta. Se han pagado casi 15.000, recuerden, 9.000 muertos y desaparecidos, casi 15.000 acá. Son 24.000, ¿verdad? 24.000, 25.000. Y hay pendientes de trámite, esto lo dijo el ministro Garabano, el ministro de Macri de Justicia. Había en la Secretaría de Derechos Humanos unos 4.600, unos 5.000 expedientes más. Con lo cual, llegamos a 30.000 personas. ¿Sí? Mantengamos el número en la cabeza. Hay pendiente de trámite cuya proyección son 70.000 millones de pesos más. Siguiente, por favor. La otra ley es la ley que ordena pagar una indemnización a los familiares de los desaparecidos y muertos. La 24411. Se pagaron hasta ahora casi 8.000 indemnizaciones. Cada una de las indemnizaciones actualizadas a hoy son aproximadamente 25 millones de pesos. Se pagaron hasta ahora unas 8.000. La suma total actualizada son 250.000 millones de pesos. 250.000. Sigamos, por favor. Con lo cual, solamente con estas dos leyes, y hay otras leyes reparatorias, se han pagado 402.000 millones de pesos en leyes reparatorias sin control. Esto es lo que yo hago hincapié, porque yo soy un investigador del tema y me he encontrado con una enorme cantidad de obstáculos para acceder a toda esta información. Obstáculos insalvables en muchos casos. ¿Sí? Se han pagado hasta ahora 402.000 millones de pesos en indemnizaciones de este tipo. Sigamos, por favor. Bueno, en el año 2019 yo consigo, por mi labor periodística, de manera reservada que un funcionario del gobierno de Macri, de segunda línea, me acercara en un pendrive los pagos de las indemnizaciones, pero hasta diciembre de 2015, o sea, hasta que se hace cargo el gobierno de Macri. Entonces yo obtengo una planilla Excel con la ley de detenidos y una planilla Excel con la ley de desaparecidos y muertos, en donde tiene como 14 columnas con todos los datos: número de operación, número de liquidación, nombre del acreedor, bono de no sé cuánto, tipo de bono, monto entregado, etcétera, etcétera,
juzgado si es que interviene un juzgado por el tema de la sucesión. No es ningún trámite judicial, esto es solamente un trámite administrativo. Hay un mostrador mágico en la Secretaría de Derechos Humanos en donde uno se presenta con un papel manuscrito y dice, tío Pepe desapareció, le piden un par de cosas y camina. Y a la vuelta de eso, la misma Secretaría de Derechos Humanos es la que dice páguese o no páguese esa indemnización. No hay intervención de la justicia, solamente en el caso que sea necesario hacer la sucesión en un juzgado civil. La causa judicial. Entonces yo presento una denuncia, agarro 15 casos escandalosos y presento una denuncia penal porque me cansé de lo testimonial, digamos. Y además no tenía las pruebas para denunciarlo. Entonces ahora que conseguí las pruebas de que se pagaron una determinada cantidad de indemnizaciones, agarré con la finalidad de convertirlo en un elemento para la opinión pública, porque me interrumpí, pero les dije que hay dos terrenos donde se da esta batalla. Es en la opinión pública y en la política. ¿Es verdad? Es nuestra intención que este tema, a través de la opinión pública, llegue a la política en 2023, que esté en la agenda de 2023. Entonces, presenté 15 casos escandalosos. Seguimos. Estafa lo calificó Ariel Lijo al caso y empecé a recorrer los medios de comunicación. Ahí me entrevistan en Don Feynman, después artículos en todos los diarios, etc. Y seguí alimentando. Me dieron el consejo: no dejes que la causa se quede raquítica. Seguí acercándole casos. Tengo casos, imagínense esto, que yo les dije que el Estado nos dijo que 2.500 personas estaban desaparecidas. La ley reparatoria sale acá y dice la ley reparatoria en su artículo 5: si el desaparecido reaparece no tendrá obligación de devolver el beneficio si lo hubiera cobrado. Y en el año 2006 aparece un nuevo listado donde faltan 2.500 personas de acá. ¿Le pagaron o no le pagaron? ¿Le pagaron y no tiene obligación de haber devuelto? El Estado los puso como desaparecidos, pero no estaban desaparecidos. ¿Le pagaron o no le pagaron? O sea que casos para denunciar tengo centenares. Mi aspiración es que la opinión pública pida. Ustedes vieron que siempre la izquierda va y dice que abran los archivos de Estados Unidos, que abran los archivos del Vaticano, que abran los archivos de no sé cuánto. Bueno, que abran los legajos de la CONADEP, de la Secretaría de Derechos Humanos, para mostrarnos cuál es la magnitud de lo que pasó en los 70. Porque yo denuncio casos fraudulentos, falsos, de desaparecidos y muertos inventados, y también de detenidos. De detenidos tengo para hacerme un picnic y trataré de contarle un caso. Entonces, voy a los medios de comunicación. Sí, vamos a contar algunos casos. Esta chica tenía 27 años cuando murió. Se llamaba Nora Lía Marquardt. Era originaria de Mar del Plata, clase media. Se crió en Mar del Plata, tuvo 3 novios, con cada uno de sus novios o maridos tuvo una hija, y terminó viviendo en Córdoba. Pasar a la siguiente, por favor. Se fue a vivir a Córdoba y esa es la noticia que sale en un diario. Mi segundo hogar es la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, en donde busco información en los medios de comunicación. Murió un extremista al ser frustrado un atraco, dice el diario, y cuenta que quedó un extremista que fueron a asaltar una empresa de colectivos, que justo llegaba el camión de caudales para hacer el pago, etcétera. Caen 2 vehículos, etcétera, bajan los terroristas, pim, tiros, queda una mujer muerta allí. La siguiente, por favor. Y en la propia revista Estrella Roja del ERP, la revista del ERP, estamos hablando de noviembre de 1975. Chicos, Gobierno Constitucional de Isabel Perón, noviembre de 1975. Una banda sediciosa, ilegalizada, que planteaba la lucha armada para hacer el poder, asalta un camión de caudales en la ciudad de Córdoba.
se tirotea con la custodia del camión y con la policía, y en la acción muere una integrante de esa banda que ya estaba ilegalizada por el gobierno constitucional. ¿Qué dice la revista Estrella Roja de esa fecha? En una sección que se llamaba Crónica de la Guerra Revolucionaria. Nos contaban cómo hacían la guerra revolucionaria. No era una bomba cada una semana, despelote en los diarios, el atentado contra Cristina Kirchner, 3 semanas hablando del tema. No, esto era todos los días. Esto es la revista Estrella Roja. Esto es, en el mes de noviembre, todos los días, en todos los lugares del país, contando los hechos de violencia que hacían. Lo mismo pasaba con Montonero, que tenía su revista, Evita Montonera, y contaba exactamente lo mismo. Nos detenemos en este hecho. Dice, Córdoba, el Comando Héroes de San Martín del ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, intentó expropiar el dinero que transportaba un camión de caudales. En la acción murió combatiendo heroicamente la compañera Nora Lía Marcuar, alias Sargento Clara, o sea, integrante de una banda sediciosa, con grado militar, asalta un camión de caudales, se tirotea con la policía y muere en la acción. Lo dicen los propios revolucionarios. La siguiente, por favor. En el año 2015, en el informe RUPTE, en el último, el de Cristina Kirchner, Nora Lía Marcuar sigue figurando como una víctima de la represión ilegal del Estado. Dice asesinato. Para la chiquita que está allá al fondo se dice, ¿quién era Nora Lía Marcuar? La asesinó el Estado. Qué tremendo. No. Formaba parte del ERP, asaltó un camión de caudales y murió en la acción. La siguiente, por favor. Da todos los datos de Nora Lía Marcuar. La homenajeamos en el Parque de la Memoria a Nora Lía Marcuar. Acá está la placa. La siguiente, por favor. Y le pagamos 27.621.478 pesos en liquidación número 34.028 del Ministerio de Economía. Esto es el recorte del diario y la revista Estrella Roja es la historia. Lo demás es el relato. Asesinada por la represión ilegal, homenajeada como joven idealista, indemnizada. Mentiras y millones. Siguiente caso, por favor. Pedro Sabao. En la hemeroteca encuentro este artículo que dice que cuenta que 2 hermanos, Pedro y Carlos Sabao, tenían un kiosco muy humilde de bebidas a orilla del río Paraná. Y una mañana estaban por abrir el kiosco, en noviembre del 75 también, gobierno constitucional, paran los vehículos, se baja una persona con armas largas y sin mediar palabra le abren el fuego a los 2 hermanos Sabao. Carlos cae gravemente herido al piso, Pedro corre por la arena hasta el río, se tira al río, intenta nadar, intenta escapar nadando, lo persiguen, balean el cuerpo, se lo traga el río Paraná. Al día siguiente, dice este suelto, fue extraído ayer de las aguas del río Paraná el cadáver de Pedro Alberto Sabao, su hermano Carlos se repone de las graves heridas. Historia. Esto forma parte de la historia documentada. La siguiente imagen, por favor. La revista Evita Montonera, así como el ERP tenía Estrella Roja, los montoneros tenían la revista Evita Montonera, también tenían una sección, la otra se llamaba Crónica de la Guerra Revolucionaria, acá se llamaba Crónica de la Resistencia. Y dice, 26 de noviembre, un pelotón de combate de montoneros ejecutó al traidor y delator de compañeros y actual miembro de la Juventud Sindical de Rosario, Pedro Sabao, quien al intentar huir cayó al río Paraná. A ver si entendemos. Estas personas, en un gobierno democrático, tenían un ejército, tenían pelotones que tenían un código de justicia revolucionaria que significaba ir y yo te digo que vos sos traidor y te mato. No había juicio, no había defensa, no había nada. Son los que hoy nos explican qué son los derechos humanos. ¿Sí? Les hemos entregado a ellos el patrimonio de la historia reciente y los derechos humanos. Seguimos, por favor. Hasta acá la historia. Ahora viene el relato. El relato es que Pedro Sabao
es incluido en el año 2006, en el informe de Néstor Kirchner, es incluido como ejecución sumaria. Sábado, Domínguez, San Anastasio, Pedro Alberto, tal fecha, Río Paraná, Recreo Público, Rosario y Santa Fe. En el año 2006 es incluido. La siguiente, por favor. Se lo homenajea en el Parque de la Memoria, Pedro Alberto Sábado. La siguiente, por favor. Y se paga una indemnización de 27 millones. Lo mataron los montoneros. Se lo coloca como víctima del Estado y se le paga la indemnización. Además se lo homenajea en el Parque de la Memoria. ¿Pero qué dice acá abajo? Que en el año 2015 fue retirado de los registros oficiales. O sea que si uno se va al informe último de Cristina Kirchner, Pedro Sábado ya no es más una víctima del Estado. No estuvo en el 84 porque era de desaparecidos y él no estaba desaparecido. El cuerpo había sido entregado a la familia. Es incluido en el 2006, se paga una indemnización de 27 millones de pesos y después se lo saca del registro. ¿Se comprende? Pero volvé para atrás, por favor, porque me parece que vi algo que estaba mal. Ahí, déjalo ahí. Pero claro, yo veo Sábado Pedro Alberto y arriba dice Sábado Carlos. Entonces cuando yo veo, esta foto la saqué yo, cuando veo Sábado Carlos, vuelvo a mi casa, pongo en Google guía telefónica de Rosario, Carlos Sábado, hola, me atiende una mujer, sí, quiero hablar con Carlos Sábado. ¿Quieren hablar con tu papá? Hola, me atiende un hombre. No, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. ¿Se comprende? Un investigador solo, sin recursos, que se mete en los entresijos del relato y empieza a decir, hay que transparentar esto, hay que sacarle el muro de silencio y de secreto que tiene alrededor de esto. ¿Cuántos casos más como estos hay? Yo hablé con el padre y me dice, mi papá murió en un geriátrico el año pasado. Le dije, bueno, te adelanto que tu padre está homenajeado como una víctima de desaparición en el Parque de la Memoria. No lo podía creer. No sé qué acción habrá hecho y no sé hasta ahora si se ha sacado la placa o no, porque esto además ya tomó estado público, etc. Siguiente, por favor. Atilio Santillán. Atilio Santillán. Mi trabajo es leer fuentes de izquierda, entonces rastrear, buscar fuentes de izquierda, cotejar, buscar, etc. Entonces descubro en la revista Estrella Roja de Leer, en una contratapa, 2 días antes del golpe militar, o sea, el 22 de marzo del 76, descubro que dice parte de guerra, matamos al buchón traidor de Atilio Santillán. El ERP dice, lo matamos nosotros a Atilio Santillán. Fuimos a la avenida Rivadavia, acá en Buenos Aires. Santillán era líder del gremio de los azucareros, la FOTIA, Federación de Obreros Trabajadores de la Industria Azucarera. Lo matamos a Santillán por traidor. Entonces digo, ¿qué hace José D'Angelo? Me voy a fijar, a ver si lo pusieron como víctima en el informe del año 84. No, en el informe del 84 no está como víctima. Me voy a fijar si lo pusieron como víctima en el informe del año 2006, Néstor Kirchner. No, tampoco está. Digo, Cristina no me puede fallar. Me voy a fijar en el informe de 2015, a ver si había sido puesto falsamente como víctima, porque está diciendo el R, que lo mató. No, tampoco está. Bueno, se me acabó el caso, digo. La placa siguiente, por favor. Es la muerte de Santillán. Acá dice, matan a Santillán, líder de FOTIA. Este diario, a ver si se acuerda don Mario García. ¿Quién lo dirigía? El diario vespertino La Tarde. O alguien que se acuerde. Lo dirigía un tal Héctor Timerman, el hijo de Jacobo. O sea, el que fue canciller de Cristina Kirchner, ¿se acuerdan de Héctor Timerman, el canciller? Dirigía en esa época este diario y su padre dirigía el diario La Opinión, un diario muy famoso, La Opinión.
Dice Héctor Timerman, terrorismo, se acentúa la escalada asesina, así hablaba de los después jóvenes idealistas, pero dice, matan a Santillán, líder de Fotia. La siguiente, por favor. Ahí está el parte de guerra, en donde yo leo que el ERP dice, lo matamos nosotros por traidor. ¿No? Pero bueno, pero no lo tengo en los registros. La siguiente, por favor. Y después leo un libro en donde un periodista actual, hace 2015, entrevista a Arnold Kremer o Luis Mattini. El nombre real es Arnold Kremer, Luis Mattini era su alias de guerra. Es el que se hace cargo del ERP cuando el ejército lo mata a Santucho, Mario Santucho, que era su jefe. El ejército lo mata en julio del 76, en el cruce de la General Paz con la Panamericana. Ahí, en Villa Martelli, donde arranca Villa Martelli, ahí muere Santucho. Y entonces el periodista lo entrevista a Luis Mattini o Arnold Kremer y le pregunta acerca de Santillán. Y el tipo dice, no, eso no. Yo creo que lo de Santillán fue un error también. En realidad, la orden la dio directamente Santucho. Yo estaba presente cuando dio la orden. Yo estaba con dudas. Algunos estábamos con dudas porque él era un dirigente sindical y nosotros no matábamos gente así. Y después dice, pero sí, un comando entró en el edificio, en el sindicato, y lo bajó. Ahí está reconociendo Luis Mattini que lo mató el ERP a Santillán. Pero no tengo caso, pero sí tengo caso. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque en mis registros, en mis planillas Excel, tengo que el Estado le pagó por la muerte de Santillán. Pagó 30 millones de pesos en liquidación tanto. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo que yo le digo al juez Lijo en la denuncia. Le digo, señor juez, fíjese que ni siquiera se gastaron en registrarlo como víctima. Se acercó alguien al escritorio mágico de la Secretaría de Derechos Humanos y dijo, ¿me pagás Santillán? Pero lo mató el ERP. Bueno, pagámelo lo mismo. Le pagaron y ni siquiera lo registraron como víctima en los listados oficiales. Si se animaron a hacerlo con Santillán, que salió en la tapa de los diarios, ¿a cuánto Juan Pérez le pagaron indemnizaciones que nosotros no sabemos ni sabremos? Esto es lo que yo le pregunto al juez, ¿de verdad? Antes para recordar brevemente, porque nos quedan apenas unos minutitos, porque no sé ni qué hora es. Tardísimo. Yo acabo de hacer una ampliación de la denuncia, porque ahora me metí, para que ustedes vean la magnitud, porque yo me metí ahora con el tema de los detenidos. ¿Qué descubrí? Trabajando, investigando, descubrí que el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal Argentino, MPF, Ministerio Público Fiscal, tenía un apartadito que decía Plan Cóndor. Plan Cóndor es la coordinación de las fuerzas represivas del continente, etcétera, etcétera. Y decía víctimas uruguayas. Entonces me puse a chusmear y encuentro unas 25 historias que se las resumo en una. Dice, Juana Pérez, uruguaya, fue detenida el 14 de julio de 1976, gobierno militar, fue trasladada a Automotores Orletti, centro clandestino de detención, y a los 13 días fue trasladada al Uruguay, en donde estuvo en la prisión de Punta de no sé cuánto, 5 años. Roberto Gómez, uruguayo, detenido el 12 de julio de 1976, trasladado a Automotores Orletti, estuvo 3 semanas en la Argentina y fue trasladado al Uruguay, donde estuvo 2 años preso en tal lugar. Entonces digo, bueno, a la pucha, mira toda esta historia, en donde acá en la Argentina no alcanzan a estar un mes. O sea, todos están 10 días, 15 días, son 25 historias iguales. Entonces digo, la ley reparatoria 24043 ordena pagar un monto determinado por la cantidad de días que estuvieron detenidos. Y ese monto determinado hoy está calculado en 5.000 pesos. ¿De dónde saqué el cálculo? De la revista Noticias.
¿Se acuerdan cuando se armó el despelote con Nacha Guevara, que había cobrado por el exilio? Bueno, la revista Noticias hace el cálculo y dice, hoy, la ley 24043, el día de detenido o exiliado son 5.000 pesos actuales. Entonces digo, si Juana Pérez estuvo 13 días detenida en Argentina y después se trasladó a la jurisdicción uruguaya, se le habrá pagado 13 días por 5.000 pesos. No, se le pagó 25 millones de pesos, 27 millones de pesos, 32 millones de pesos. Tengo los 25 casos en donde estuvieron 2 semanas detenidos acá y estuvieron varios años detenidos en Uruguay, y los argentinos les pagamos la totalidad de los años que estuvieron detenidos en Uruguay. Me parece una violación de la ley absoluta, ¿es verdad? Muy bien. Para los más jóvenes, para recordar, vamos a contar solamente un caso para saber contra quién nos enfrentamos y por qué es importante volver a la verdad histórica. Esa es la tapa de la revista Estrella Roja con el teniente coronel Ibarzábal, y acá el amigo Mario tiene mucho que ver con esto, tiene algunas historias vinculadas con esto, porque en esta época es que él estaba en actividad, ¿de verdad, Mario? Sí. Lo secuestra el ERP al teniente coronel Ibarzábal, ataca un regimiento en azul, mata al jefe de regimiento ¿cómo se llama? A Gay, mata al jefe de regimiento a Gay y su mujer, y se lo lleva secuestrado al teniente coronel Ibarzábal, al que lo tienen un año durante todo el gobierno, lo que restó de Perón, hasta que Perón se murió, esto es enero del 74, y lo matan sobre fines del 74, si no me equivoco, lo matan en un traslado que hacían. Pero sigamos con la próxima. El ERP lo secuestra y lo mantienen prisionero en esta que llamaban cárcel del pueblo. Esto imagínense, lo pegado contra la pared y amulonado, o sea que el sector donde estaba la persona acá era este solamente, ¿no es cierto? Ahí lo tuvieron a Gay detenido, y cuando lo trasladaban de un lugar a otro, la siguiente, por favor, lo trasladaban en un armario metálico, con las manos atadas y vendado, volcado el armario en la caja de una camioneta. Así lo trasladaban los que hoy nos hablan de los derechos humanos a una persona que tenían secuestrada durante el gobierno constitucional de Isabel Perón. Entonces, como ven un control de autos allá adelante, se bajan, sube Sergio Dikoski, integrante del ERP, abre el coso y balea el cuerpo lo balea a Ibarzábal y lo mata a Ibarzábal. Así le entregaban a la familia los que hoy nos dicen cuáles son los derechos humanos al teniente coronel Jorge Ibarzábal. La siguiente, por favor. Y entonces el presidente Perón, nos guste más o nos guste menos, el único presidente elegido 3 veces por el voto popular, la última con el guarismo más alto de la historia, con el 62% de los votos, escribió una carta a los oficiales, suboficiales y sus soldados de la Guarnición Militar Azul, donde en el último párrafo, en los últimos párrafos, dice una definición de la guerrilla que no hay que olvidar y que es imposible que se la saquen de encima. Esto es volver a la historia. ¿Qué dice Perón? Dice: teniendo en nuestras manos las grandes banderas o causas que hasta el 25 de mayo del 73 pudieron esgrimir. ¿Qué quiere decir? Ahora le habla a los guerrilleros, a los del ERP, le dice: ahora tenemos en nuestras manos las banderas que mientras duró el gobierno militar de la NUCE, ustedes podían esgrimir que las tenían ustedes. Pero ahora las tenemos nosotros, elegidos por el pueblo argentino. La decisión soberana de las grandes mayorías nacionales de protagonizar una revolución en paz y el repudio unánime de la ciudadanía harán que el reducido número de psicópatas que va quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la República. Una lápida colocada, una lápida política colocada, y que hay que volver a colocar esa lápida política sobre la guerrilla. Reducido número de psicópatas que tienen que ser exterminados uno a uno para el bien de la República,
porque se oponen a las grandes mayorías nacionales y ya cuenta con el repudio unánime de la ciudadanía. Esto es una definición histórica. La otra que podría darse es cuando Perón expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo. Unos meses después expulsa a los montoneros de la Plaza de Mayo, que todo el mundo se acuerda que les dijo, no, les dijo cosas mucho peores. ¿Saben lo que les dijo Perón? Estúpidos imberbes es nada. Cuando empezó a hablar y ellos lo desafiaban, dijo, primero arrancó diciendo pese a estos estúpidos que gritan, después siguió hablando, le siguieron gritando y dijo, y ahora resulta que unos imberbes nos quieren enseñar a los que peleamos por más de 20 años, segundo, pero lo más grave vino después, cuando le dijo, vendrán para el pueblo de la nación argentina tiempos de liberación no solamente del colonialismo que viene azotando a la República hace tantos años, sino también de estos infiltrados que traidoramente desde adentro del movimiento le hacen más daño que los que trabajan desde afuera, sin contar que la mayoría de ellos son mercenarios al servicio del dinero extranjero. Infiltrados, traidores y mercenarios. Llamó al pueblo argentino a liberarse de ellos y comparó los males que le hacían a la República con los males que le hace el colonialismo. Eso dijo Perón de los que ahora van a marchar el 17 de octubre, de los que cantan la marcha. ¿Es verdad? Hay que volver imprescindiblemente a la historia. Nada más. Muchas gracias. Preguntas, si hay alguna pregunta. Bueno sería saber quién cobró su cheque. Mucho, más de uno es un dibujo y no lo cobró ningún familiar. Mirá, está muy bien tu pregunta, pero yo no sé, porque el listado que yo tengo, el nombre del acreedor es el nombre de la persona fallecida, o en el caso de los desaparecidos y muertos, es el nombre de la persona desaparecida. Lo que sí sé es que hace poco me mandaron un videíto de una causa penal en Santa Fe por una persona que denunciaba a una casa de valores, ¿cómo se llaman esos agentes de bolsa, los que manejan el tema de los bonos? Yo soy un ignorante absoluto. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Y me dice, escuché al minuto tanto. Entonces es una chica que dice, en esos Zoom, ¿vieron los juicios por Zoom? Que dice, sí, porque yo cobré y le di la plata a esto de bolsa, valores, bolsife, no sé cuánto, porque yo soy hija de desaparecidos. Y entonces, ¿y por qué usted eligió ese lugar? Yo no elegí nada. A mí el Estado me dijo que tenía que ir ahí a depositarlo. O sea que lo que sí sé es que los bonos, donde se pagan bonos, se tiene que haber armado una industria de esto tremendo, pero lo que sí está demostrado es que el Estado, la Secretaría de Derechos Humanos dice, en Santa Fe cobran todos los bonos a través de tal empresa. Y resultó ser un estafador, porque los condenaron a todos, no solamente por el caso de la chica esta, ¿no? Por un montón de casos. Sí, los bonos del Estado siempre se ponen en cuentas comitentes. Y el Estado te dice a qué cuenta comitente te lo va a dar, a través de qué operador privado. Está bien, pero la elección de esa cuenta comitente es tuya. Bueno, chicos, la juventud. Nada, hay que dar la batalla contra el relato. Yo apenas hago un resumen acá, hay infinidad de cosas para... José tiene 2 libros, sí, tenés 2 libros. No, en realidad este libro tiene un precio que se lo va a decir ella, pero aquel que no tiene plata se lo lleva gratis. El que tiene colabora, porque yo tengo que seguir escribiendo, colabora, y si no, se lo lleva gratis. Pero ella le va a decir el precio. Y este otro lo traje para levantar el coso, donde acá atrás está, como le decía, la lista de los 2.541 nombres que faltan. Yo lo tengo, lo leí, eso falta. Que faltan. Y además el prólogo de este libro lo hace Luis Labraña, que es la persona que dijo, yo inventé los pergamines desaparecidos en Holanda.
Pero fíjense que no mentía Luis Larraña, porque él le preguntaron, dijo, ¿qué sé yo? Pues 30.000. Porque fíjense, 9.000 desaparecidos y muertos, casi 20.000 o 20 y tantos mil entre que cobraron la indemnización por detenidos o exiliados y los que están en trámite. Ahí tienen las 30.000 personas que estaban vinculadas a esto. Ahora, mi convicción, y para eso estamos trabajando, mi convicción es que pese a todos los errores, la gravedad de errores y cosas que se hicieron muy mal, primero, como dijo el general Perón, dijo el reducido número de psicópatas a lo que hay que exterminar para el bien de la República. O sea, Perón encabezó la lucha contra la guerrilla, eso queda clarísimo. Acá tenemos un testigo presencial de los hechos, ¿sí? Entonces, lo hizo por encargo del pueblo argentino. Pero lamentablemente Perón se murió el 1 de julio del 74. Así que le dejó a Isabel. Imagínense si la guerrilla desafió a Perón con las armas, apenas ganó las elecciones con el 62% de los votos, a los 2 días le mataron a José Ignacio Ruch, ahora se cumple un nuevo aniversario. Yo soy testigo de este caso. ¿Por qué? Del laburo. ¿Por qué? ¿Y por qué he podido hacerlo? Porque si no se explica una cosa, no se podría hacer. Yo fui la única persona que denunció la tenencia de armas de civiles en sede judicial. Si está en esa causa que tengo. ¿En qué momento denunció? ¿Quiénes eran los civiles que tenían esas armas? Y el jefe de policía, Videgain, el ministro de gobierno. Si por eso, por esa causa. Claro, lo echa Perón a Videgain. El tema es así. Cuando yo inicio un movimiento de autocuartelamiento en Sierra Chica, que duró 19 días, empezó el 27 de noviembre del 73 hasta el 15 de diciembre. Perón envió a Sierra Chica un señor que se llamaba Maturana, que fue secretario privado de Perón en la primera presidencia. Apareció un hombre, un anciano, muy sincero, me dice, yo era el jefe de ese movimiento, fui el jefe de ese movimiento. Y se quedó con nosotros, además había una junta bicameral permanente. Pero Mario, explíquele el contexto a los demás, porque si no, no van a entender. Sí, eso se hizo porque en la carrera penitenciaria, yo soy egresado del primer curso de la escuela, y nos manejábamos lógicamente con un régimen militarizado, con un teniente navío, todo eso. Cuando viene Cámpora, se empieza a alargar los presos, era el puso de jefe de policía, o su jefe que hacía de jefe, Troxler, sí, que tuvo el fusilamiento de José León Suárez, sí. De película, que se fue a Bolívar, todo eso. Cuando se hace ese movimiento, todas las unidades se pliegan y van a donde estaba yo, nos concentramos todos en Sierra Chica. Fue el primer calamitado, Más o menos, sí, eso fue una cosa interesante, por eso me da una satisfacción bárbara que te haya podido traer la causa. Porque esa era una causa judicial, por eso pude ser testigo. Porque cuando yo fui a declarar en el juzgado del hijo, por el caso Rucci. Por el caso Rucci, yo estuve 2 horas y media hablando sin parar. Me dice la secretaria, ¿cómo se acuerda usted todo? Me acuerdo porque lo viví, y gracias a Dios todavía memoria tengo. Y yo denuncié con nombre y apellido. Ministro de Gobierno Urriza. Así lo denuncié yo. Claro, lo que Mario está explicando es que cuando termina el gobierno militar de la NUCE, había una cláusula proscriptiva para Perón que no le permitía ser candidato. Entonces Perón dijo, pongo el más alcahuete de los alcahuetes y le gano igual. Sí, lo puso a Cámpora, que hay un cuento famoso respecto de Cámpora, que dice, Camporita, ¿qué hora es? La que usted quiera, mi general. Sí. Y entonces lo pone a Cámpora como
presidente de la Nación, Cámpora, influenciado por su sobrino Mario Cámpora, rodeado de montoneros y demás, hace un desbaratute tremendo, lo copan, y eso se traduce en... Infiltraron todas las instituciones, policías, porque las armas que mataron a Rucci, o es casi con seguridad, eso yo no lo vi, pero eran o de policía o del servicio penitenciario donde estaba yo. Que son requisitos indispensables para el modo de interpretar que tiene hoy la justicia argentina, que es que solamente puede ser un crimen de lesa humanidad si tiene participación agentes del Estado, lo cual es una barbaridad. Pero entonces de esa manera Mario aporta para decir, sí, las armas, también lo dice Seferino Reato en su libro. Claro. Marito, en homenaje al tiempo de los demás, vamos a darle un aplauso a Mario. Y agradecerle, lo voy a leer con mucha fruición, estamos comunicados. Sí. Ahora les adelantamos a modo de anticipo que sobre mediados de octubre se va a producir un hecho inédito, que es que todas las fuerzas del país, todas las fuerzas, Servicio Penitenciario Bonaerense, Servicio Penitenciario Federal, policías provinciales, Policía Federal, Policía de la Ciudad, Gendarmería, Prefectura, EGER, todas las fuerzas vamos a hacer un evento juntas para decir, nosotros estamos con la República y el funcionamiento de las instituciones. Quédense tranquilos, argentinos, que acá no se va a armar ningún quilombo, porque todas las fuerzas estamos detrás de la defensa de la democracia. Eso va a pasar a mediados de octubre, así que les pido un anticipo. Bueno, muchas gracias. Ya saben cómo es el funcionamiento del libro. Quien quiere pagar y puede, lo paga. Yo quiero agradecerte infinitamente por haberte molestado y por participar en estos 40 años que lleva el centro trabajando y, como vos decís bien, buscando la verdad, que es nada más que como a través de la historia, no a través del relato. Perfecto. Infinitamente. Tengo el gusto de conocerlo de otras luchas Sí, es un gran defensor de la causa pro vida, ha sido uno de los motores desde Córdoba, que nos conocimos, sí, hasta el día de hoy que seguimos. Gracias. Ustedes se repiten al